Bueno, para empezar, ¿me escuchan bien ahí antes de dar continuación? Perfecto, muchas Sí, doctor, gracias. buenas tardes. Se escucha fuerte. Se Hola, escucha buenas tardes, bonito. maestro. Perfecto, bueno, entonces, si hay algún problema con el audio o alguna situación, me lo hacen saber, por favor, para mantener la comunicación efectiva de la charla el día de hoy. Muy bien, bueno, entonces, estábamos comentando eh, lo relativo a lo que es la prueba y el dictamen pericial, pues juega un papel fundamental. A los que tuvieron oportunidad de la charla previa, que platicamos justamente sobre la valoración racional, los criterios probatorios, pues el día de hoy y las siguientes dos sesiones que vamos a tener justamente, pues es relativo a cuáles son aquellos criterios y elementos que yo necesito saber, uno, para saber cómo voy a desarrollar los protocolos de revisión en los dictámenes, por ahí se columna A, es una S. ¿Cuáles son los elementos que yo debo evaluar en las tres vertientes? Yo como solicitante, que bien puede ser la parte ministerial o la parte de defensoría, por otro lado, ¿cómo lo voy a valorar yo como Ministerio Público para saber justamente si puede ser utilizado como medio probatorio y para utilizarse en juicio, o si eso puede contravenir los elementos técnicos, tanto para la cuestión científica como para la teoría del caso? Y un tercer punto, que es lo que veremos ya en la tercera sesión, cómo yo como juez, como juzgador, voy a valorar esta prueba, cuáles son los elementos que yo debo de considerar y cómo puedo yo discernir precisamente la adecuada utilización del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Si no conocemos estos elementos, empezamos a utilizar pruebas o dictámenes que carecen de las características mínimas necesarias para su implementación en el sistema de justicia. Y si esto le sumamos los sesgos, las falencias y todos aquellos elementos que sabemos existen en el sistema de justicia, pues es ineludible pensar que las sentencias que estamos obteniendo basado en este proceso, pues invariablemente van a ser inadecuadas. La primera pregunta que me gustaría que comenzáramos a reflexionar justamente es, ¿qué importancia tiene la prueba pericial en el procedimiento jurídico? Y lo digo jurídico porque, si bien nos entendemos como que el dictamen o la prueba pericial va pegado al sistema penal, en su gran mayoría, pero la realidad es que los dictámenes los podemos utilizar para todo el sistema jurídico, familiar, civil, mercantil, obviamente el penal. Pero ¿qué importancia tiene y por qué la necesidad e incluso por qué las nuevas vertientes hablan de que la prueba matriz o la prueba fundamental, no única ni exclusiva, es la prueba pericial? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Alguien que nos quiera compartir su opinión? ¿O por qué es importante presentarla? Porque al final del día, si yo como Ministerio Público o como abogado no sé para qué me sirve, no voy a poder yo extraer lo importante, lo suficiente. La importancia que tiene la prueba pericial en el procedimiento jurídico radica en dos vertientes. Por un lado, tenemos la cientificidad del proceso jurídico. ¿Por qué? Eh, Invariablemente sabíamos que hace tiempo, y desgraciadamente todavía en algunos lugares, muchas veces las sentencias o las recomendaciones que obtenemos en el ámbito de justicia pueden tener un sesgo importante por diversas vertientes. Pero yo, al establecer un protocolo de análisis y de implementación, pues voy reduciendo este rango de error en las sentencias, porque al final del día, recordemos, las sentencias es un método científico, donde el juzgador, quitando esa postura clásica de que el juez era el perito de peritos, pero que sí es un ente que debe de conocer y debe valorar justamente estas pruebas, hablando de la valoración racional de la prueba y el razonamiento probatorio, pues da justamente esta intersección entre ambas partes. Y estas ambas partes pueden presentar, como bien sabemos, estos dictámenes o pruebas periciales. Pero ¿qué importancia tiene? Que, recordemos, uno, reduce la subjetividad y dos, robustece el proceso jurídico, porque pasamos de algunos autores clásicos
hablaban de especie de sorteo de dados para saber a quién le beneficiaba la sentencia, sino que pasamos de un proceso subjetivo a un proceso objetivo. Entonces, la objetivización del sistema jurídico es el punto primordial del dictamen pericial. Ahora, hablando de la conceptualización, hay 5 características fundamentales que debemos de establecer no únicamente desde el punto de vista del dictamen o de la prueba pericial, sino hablamos de la participación del perito en el sistema de justicia. ¿Por qué? No sé si lo vieron la sesión pasada, si no, lo vamos haciendo una remembranza. Gran parte del proceso para la acreditación y la valoración de la prueba es quién y cómo realicé el dictamen. Hablamos justamente de la idoneidad, por ejemplo, del perito, hablando de su formación, su capacitación, sus vertientes éticas, entre otras. Por otro lado, eso hablamos de la forma, de cuáles son las implicaciones de la petición, del planteamiento, a quién se le plantea, cómo se le plantea, lo vamos a ir desarrollando gradualmente. Y posteriormente pasamos al tema de contenido. Aquí juega un papel fundamental porque justamente en esta carencia o en estas falencias que tenemos del contenido es lo que ha dado paso actualmente a lo que conocemos como los metaperitajes y metapericias. ¿Por qué? Un metaperitaje, y metiéndonos en materia de esto, porque la forma en que podemos saber y discernir si las pruebas y las valoraciones que estamos emitiendo en el ámbito pericial son útiles, pues se llega a hacer desde el metaperitaje. Pero la idea es que se tenga desde el Ministerio Público, el abogado, poder discernir y saber si le es útil o si puede ser contraproducente para ello. El contenido en forma resumida es qué se hace, con qué se hace, para qué se hace y qué conclusiones obtengo. Y dentro de estos 4 elementos hay 3 fases que vamos a ver más adelante. Estas fases que hablan de la valoración, habla del análisis y habla de la conceptualización epistemológica y racional de lo que yo estoy pidiendo. ¿A qué voy con esto? Si desde el solicitante no tiene claro cómo hacer un planteamiento del problema, el planteamiento del problema va a dar paso a una pregunta de investigación errónea y por lo tanto para el perito le va a ser complicado poder establecer una hipótesis útil o una hipótesis comprobable. Y si vamos siguiendo este razonamiento que yo les planteo, pues ¿cómo vamos a esperar que sean las conclusiones? ¿Y qué pasa? Que si esto no lo prevemos desde antes de presentar justamente el dictamen, ya en etapa de juicio, pues invariablemente al momento de estar desahogándolo, vamos viendo estas falencias y es cuando caemos en situaciones donde todos hemos escuchado, nos ha tocado, por ejemplo, en juicios, donde muchas veces no se llega a una sentencia o no se logra alcanzar una justicia expedita y pronta, no porque las pruebas no sirvan, sino más bien porque son insuficientes o no aportan lo que yo necesito. Y entonces aquí es donde sabemos a cuestión pública, donde dicen, bueno, es que el juez dejó libre a un culpable o el juez deja libre a un violador. Y la realidad no es que eso garantice que la persona sea inocente. Solamente si no tengo desde el punto de vista de suficiencia de las pruebas o las pruebas no tienen la suficiencia en conclusiones, pues simplemente no pueden ser valoradas y no pueden ser utilizadas. Por otro lado, en la definición hablamos justamente sobre cuáles son esas vertientes o alcances que tiene mi dictamen. Recordemos, y es algo muy importante, porque todavía a título personal, e incluso a lo mejor a ustedes les habrá tocado, donde o ministerios públicos o abogados buscan que el dictamen diga, bueno, si es el culpable o no es el culpable, si lo hizo o no lo hizo, que fueran vinculantes. Y un dictamen es algo bien importante que hay que dejar claro, que lo veremos justamente en la tercera sesión. Un dictamen no es vinculante, no establece justamente esta vinculación directa, pero sí va brindando elementos que van armando y me puede dar una certeza o una verdad jurídica, una certeza o verdad científica y una certeza o verdad temporal. Y dentro de la naturaleza jurídica habla justamente el cómo voy yo a utilizar este peritaje, desde el ámbito, digamos, partiendo de la naturaleza del derecho, si va a ser civil, si va a ser familiar, si va a ser mercantil. Por otro lado, si me sirve para esclarecer los hechos, si me sirve para abonar
elementos justamente a la teoría del caso o para refutar la teoría del caso o incluso como aclaratorio precisamente para el ámbito jurídico. ¿Por qué? ¿Y por qué lo establezco aquí? Porque muchas veces se tiene la idea y cada vez se ha ido diseminando más que el perito, perdón, el juez viene a ser un árbitro donde va a estar interactuando únicamente dando la voz, permitiendo o no permitiendo este debate o este diálogo jurídico. Pero recordemos que ¿No incluso, alcanzará? si me Una ayuda de el luna de... micrófono, muchas gracias. Entonces, donde el juez precisamente puede hacer preguntas aclaratorias, el juez puede incluso poder robustecer el cuestionario o el interrogatorio que haga cada una de las partes, porque al final del día el que le toca resolver o el que le toca valorar estos dictámenes, estas pruebas, pues es al juez. Y las características, que es algo fundamental. Desde el punto de vista protocolario, cada una de las ramas periciales que existen, pues cuentan con diferentes elementos y características que deben de tener. Pero en esencia, al ser una ciencia diagonal, forense, diagonal, protocolarizada, los elementos que yo debo de presentar en el dictamen deben de ser los mismos. Y no me refiero a los mismos que razone del mismo modo o haga una correlación hipotética en las mismas características, pero sí que cuente con estos elementos. ¿Por qué? Porque al hablar de ciencias tácitas y ciencias forenses, aún al no ser exactas, son susceptibles a una valoración y a una cuantificación, hablando entonces del grado de confiabilidad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo muy claro, maestro. ¿Todo bien? Perfecto. Muy Todo bien. bien, perfecto. Muy, muy bien, claro. Gracias. ¿No de qué? Ahora bien, ya que entendimos estos primeros elementos, hay que irlo desmenuzando y hay que ir aclarando cada uno de estos, principalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la objetividad del perito, hablamos de la aproximación al tema y la presunción de objetividad. ¿Qué entendemos como eso? ¿Qué es la aproximación al tema? ¿Por qué? Porque esto que yo les presento, recuerden que les decía que cuando hablamos de la evaluación racional de la prueba, precisamente es Luna. hablar de la idoneidad del mismo. Y para hablar de la idoneidad, tenemos que saber quién es y cómo participó en ello. Entonces, ¿qué entendemos como aproximación al tema? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Y eso es importante que lo vayamos teniendo claro, porque al final del día, ya sea ustedes como solicitantes de los peritajes o como personas que van a cuestionar los peritajes de la fiscalía, que generalmente es lo que pasa, pues tengo que saber estos elementos para poder saber, uno, si la persona que está haciendo el peritaje es el idóneo; dos, si lo hizo bien; y tres, si hay elementos que yo debo de considerar precisamente desde el punto de vista de la objetivización del perito. Entonces, cuando hablamos de la aproximación al tema particularmente, hablamos primero de la mayor objetividad posible. ¿A qué me refiero? Que en este caso el perito cuente con la menor cantidad de sesgo. Una cosa desde el punto de vista forense es lo que conocemos como el grado de error o el margen de error, si lo queremos ver así, y otro caso lo que son los sesgos subjetivos del emisor. Son dos cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Toda técnica y toda ciencia, por ejemplo, tiene un grado de confiabilidad. ¿Y esto por qué lo menciono? Tal vez les habrá tocado justamente algunos juicios o algunas interacciones jurídicas donde preguntan, perito, que me diga el perito qué grado de confiabilidad tiene su peritaje. Y aquellos que tengan mucha experiencia o que se sientan muy seguros del dictamen dirá el 100%, señoría, lo cual es un error. Ningún dictamen, ninguna prueba pericial tienen una confiabilidad, una certeza del 100%. E incluso
la ley y los protocolos establecen que debe existir ese margen de error. Platicábamos la sesión pasada sobre este manual de la prueba pericial de Carmen Vázquez, que habla del valor nominal del 0 al 1, donde el porcentaje o el valor probatorio del dictamen debe de estar más pegado al 1 que al 0, pero nunca se va a llegar al 1. Y cuando hablamos de los sesgos, son aquellos elementos que van a interferir de forma subjetiva en la realización o la implementación del dictamen. ¿A qué voy con esto? Y vamos a poner algo muy claro. Hay ciertas, vamos a poner de ejemplo, neuropsicología forense. Hay ciertas baterías, hay ciertas evaluaciones, por ejemplo, que tienen un grado de confiabilidad. Vamos a hablar de una prueba que conocemos que es la prueba Banfe, por ejemplo, que es para medir funciones frontotemporales superiores. Ok. Y esta prueba, que es una prueba que está validada, está estandarizada y está reconocida para utilización forense, tiene un margen de error entre el 10-8%. Eso es un margen de error. Pero ¿cuál sería un sesgo? Aquí creo que la gran mayoría que estamos somos abogados, son abogados, yo no soy abogado, son abogados. ¿Qué pasa? Hemos visto dictámenes de psicología forense en el ámbito público. ¿Qué tipo de pruebas utilizan? E incluso me voy a tomar la libertad a ver. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta para poder compartir otra. A ver. No, ¿nos va a compartir algo? Sé si lo puede hacer, pero también tantito. A ver, si dejo de compartir, voy a compartir No. otra. La Constitución, yo espero que lo... Ok, creo que no nos van a compartir aquí nosotros. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo justamente, sí, creo que también está en otra charla. Bueno, entonces, cuando hablamos de los sesgos subjetivos, todos ubicamos lo que son las pruebas proyectivas, o las hemos visto o nos ha tocado analizar alguna en algún caso. Ok, ¿qué pasa con las pruebas proyectivas? Primero, ¿las pruebas proyectivas tienen utilidad forense? Porque solo estamos hablando de aproximación al tema. Aquí hay un punto importante, nos comenta aquí nuestro colega o nuestra colega, no sé cuál de las dos sea, se colocan pero no se muestran ya información de su desarrollo. ¿Cuál es la situación? Por eso digo, margen de error y sesgos subjetivos del emisor. Margen de error, por ejemplo, Banfe 3 me sirve para medir pruebas frontocorticales. Sabe que es para uso forense, se sabe cuáles son los elementos para aplicación y cuáles son los rangos de error. Son rangos conocidos. Pero, ¿qué pasa cuando utilizo pruebas inadecuadas? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Uno, pruebas proyectivas. No son de utilidad forense. Punto número uno. Punto número dos, su grado de confiabilidad es muy bajo. Punto número uno, porque son pruebas clínicas. Punto número dos, revisen y se los dejo de tarea. ¿Cuál es su grado de sensibilidad y especificidad? Es muy bajo. En resumen, para el ámbito forense se equivocan más de lo que nos dan valores probatorios. Tercer pregunta, entonces, ¿por qué lo seguimos utilizando? ¿O por qué se sigue utilizando? Y punto número cuatro, y nos vamos a meter en otro tema que veremos ya al último de estas sesiones. Cuando hablamos de pruebas de índole neurocientífico, que son valoraciones psiquiátricas, neuropsicológicas, neurológicas, de neuroimagen, neurofisiología, y todo lo que tiene que ver con la conducta, comportamiento y sistema nervioso del ser humano, entran en otro protocolo, que ahorita si me permiten se los voy a compartir, porque nos comenta aquí nuestra o nuestro colega que no se da información. Esta información, si bien no debe de estar presente dentro de la carpeta, salvo invariablemente que lo solicite la persona que lo va a evaluar.
es algo muy parecido a cómo se debería manejar un expediente clínico, porque es información que se habla en este tratado o convenio o convención más bien que se hizo en octubre del año pasado por el doctor Roberto Andorno, donde establece 10 principios y entre ellos en el principio 4 habla sobre los datos neuronales. Y los datos neuronales, que son equiparables a los datos sensibles, deben ser tratados como tal. E incluso lo menciona ahí que estos datos sensibles son el cómo pienso, al que le tengo miedo y qué es lo que me motiva. Por lo tanto, eso no es Pues lo que información que aparece debería es que ser las negociaciones con Joaquín Guzmán López debería de ser pública. Por lo tanto, a menos que yo necesite para valorar justamente esta forma de obtener esta información, pues obviamente como un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo puede acceder, pero no es de libertad, de libre acceso al mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería un sesgo subjetivo? Punto número 1, utilizar una prueba que no está validada, no está reconocida en el ámbito forense y que sabemos de antemano que me va a dar resultados erróneos. El margen de error en este caso sería, por ejemplo, que yo sé que esta prueba que yo utilice o este método o este protocolo sí tiene un margen de error conocido que yo ya sé que existe, yo ya sé que está presente, pero que invariablemente si yo no lo contemplo o yo no establezco ese margen de error, pues puedo caer entonces en un sesgo. ¿Sí nos quedó claro la diferencia entre margen de error y sesgo? Adelante, lo escuchamos, Eduardo. Bueno, incluso si me permite un poco la intervención. eh, Se me acaba de olvidar. Se me fue. Justamente ahorita se me acaba de ir. Bueno, parte de lo que mencionaba es que sí se colocan incluso las pruebas proyectivas. Sin embargo, pues deben también ir acorde a la edad que tiene la víctima, ¿no? Porque incluso hay pruebas psicométricas que se realizan a menores que son para personas establecidas ya mayores de edad, ¿no? Entonces también ahí hay un rasgo de subjetividad. Ahora, a lo que iba precisamente es que también se debe de establecer un rapport, ¿no? Con la persona, no solamente es hacerle una serie de entrevistas y ya, incluso pues se habrán dado cuenta que muchos ministerios públicos son ellos los que dirigen la entrevista, ¿no? Y un rapport pues se tendría que alcanzar al menos con 3 sesiones, pero las 3 sesiones que se dan al menos en fiscalía, bueno, en este orden oficial, pues también están separadas, ¿no? Hemos visto incluso que les dan sesiones a un año, ¿no? Futuras a un año, a meses. Entonces, ¿cuándo se va a establecer realmente un rapport entre el entrevistado y la entrevistada? Ahí también, pues, cuenta un poco este tema de subjetividad en la prueba. Sí, efectivamente, cuando hablamos de la idoneidad, como bien menciona usted, Eduardo, no solamente hablo de que la prueba sea útil para el ámbito forense, sino aquí entramos nuevamente a algo que le llamamos precisamente la heterogeneidad de la prueba. ¿A quién se la voy a aplicar? Hablando de los grupos etarios, si es para niños, adolescentes, hombres, mujeres, niños, víctimas, indiciados en sus vertientes. Segundo, ¿para qué lo voy a hacer? Hablando justamente sobre esta enfoque epistemológico que es analítico o racional deductivo. Y tercero, ¿qué pretendo obtener? Si no hay una correlación de estos tres elementos, y eso aplica incluso para la implementación del dictamen, pues obviamente no hay una correlación lógico-secuencial. Ni es el adecuado, ni es a la persona, ni es lo que pretendo y no obtengo lo que necesito. Por lo tanto, si eso yo lo plasmo en un dictamen, ¿cómo voy a esperar que un juez lo valore? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Eduardo. Lucio, lo escuchamos. Buena noche. Buenas noches, doctor. Fíjese que sí me pregunta relacionado con lo que comentaba ahorita el compañero de la idoneidad de la prueba, si es pertinente en ese sentido y lo que consigue de la característica. Este, entonces, en la manera, independientemente de solicitarla por escrito, debe llevar alguna otra característica. O para que no me la nieguen o me la rechacen, en ese sentido. Bueno, en este caso, ¿cuál es la situación, Lucio? En este caso es una persona adulta, pero se ha Ah, negado a hacérsela porque los primeros días cuando un colega
metió la prueba, ella se la solicitó al Ministerio Público, perdón, en la parte inicial, ella no fue, y la segunda vez tampoco fue. Entonces, ahora que la está solicitando ante el juez, ella hizo pues ahora sí que el cuadro de me siento mal y no sé qué, o sea, y ahí, entonces ahí se paró la audiencia por un momento para que se tranquilizara la persona. Y mi colega pues está haciendo lo posible para en ese sentido, de hecho, o sea, son problemas realmente familiares, pero en ese sentido lo está pidiendo, ¿verdad? Ok, Que, que, que se realice esa prueba debido a que su familiar tiene problemas neuropsicóticos, o sea, que es bipolar en ese sentido. ok, ok. Bueno, en este caso, la situación sería la siguiente. Por un lado, digo, entendiendo el hecho, pues no se le puede obligar a una persona a hacer la valoración. Tiene que haber digamos, en este caso, un consentimiento informado para la valoración. Si se llega a determinar, por ejemplo, que a la persona que voy a evaluar, que es la que entiendo es un adulto mayor o una persona mayor de edad, no tiene las capacidades o se considera que no tiene las capacidades para otorgar este consentimiento, pues estaríamos hablando de una persona interdicta, en cuyo caso tendría que llevar un proceso previo para que la persona que quedara justamente como su tutor de interdicción, pues pueda dar o no el consentimiento de su valoración. Pero aquí nos encontramos en otro tema un tanto más coyuntural, donde pues obviamente para evaluar a la persona y saber si tiene un estado de interdicción, pues tendría que hacer una evaluación de la persona, que es la que entiendo pues no se ha llevado a cabo. No, Ok. exacto. Sí, pues aquí lo que se... Exacto, creo que la persona es, o sea, sí es muy inteligente para algunas cosas, pero para otras es como, o sea, ya te cambió el estado de ánimo, ya eres diferente, o sea, es agresiva. Entonces, eh, utiliza esas formas, de cierta manera, y lo hace, pues sabiendo que no se la van a negar, ¿verdad? O sea, en ese sentido, lo hace de manera, inteligente, Sí, pero a su claro. beneficio. Claro, claro, pues aquí quien tendría que dar esa pauta, pues justamente ante esto, pues sería el juez propiamente, que diera la batuta a decir, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo la evaluación y con qué finalidad? Que sería el punto, porque aquí, pues ya no sería de las partes intermedias, sino de la parte tutelada, que sería en este caso el juez, para poder determinar eso, justamente, que sería la ruta que yo viera. ¿La qué? Perdón, no lo escuché. Ajá. Sí, que sería la ruta que yo viera, que evidentemente el juez valorara estos Ah, elementos que estoy poniendo, pues para decir precisamente ya bajo esta orden si se valora y para qué se va a valorar. Pero pues aquí nuevamente queda a la valoración racional del juez haga de esto. ok. Entonces, primero que nada tiene que ser voluntario. Y si no es voluntario, de alguna otra manera, o solamente a criterio del juez. Ah, pues a criterio del juez, porque realmente recordemos que desde el punto de vista de derechos humanos no lo podemos obligar. Incluso sabemos que ya en últimas reformas que hubo, ya incluso a las personas que son detenidas no se les puede obligar a tomar fotografías, a menos que ellos autoricen la toma de fotografías. Entonces, estamos en el mismo supuesto. Que estuviera interdicto, decía ella. Sí, el juez determinara que al ser una persona interdicta que no tiene la capacidad, se llevara a cabo un proceso judicial para poder hacer Interdicto. este juicio de interdicción. Ok. Entonces, si en dados casos vuelven a diferir y vuelve a tomar la misma actitud, el juez podría tomar esa. Entonces, si se suspende por ese tipo de situaciones, ya él tendría que tomar un criterio, ¿no? O la otra parte decir, bueno, ya dado que no hay esta factibilidad, pues sugiero que se haga esto, que se solicite y ya obviamente al razonamiento del juzgador. Sí, claro, porque él, o sea, lo que me refiero, le hago esta pregunta en el sentido de que si ella, no encuentra alguna otra herramienta para, para tomar eso como pretexto, mi colega puede, solicitárselo al juez, ya en este caso, ¿no? Como se Claro, lo ya obviamente.
El juez dirá si lo admite o no, pero ya se puso Sí. en la mesa. Ah, perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. No, ¿de qué? Bueno, entonces, retomando. Cuando hablamos de la presunción de objetividad del dictamen pericial en este caso, para que la verificación de esta sea viable, requiere de 3 elementos particulares. En primer lugar, es la competencia profesional del perito, que como les decía, es este grado de idoneidad. Si la persona que está emitiendo el dictamen o quien está haciendo este informe cuenta con las características necesarias, que es el punto número 1 de la valoración racional. Punto número 2, la modalidad de aportación del dictamen por por la designación judicial. ¿A qué voy? ¿Quién lo está aportando y para qué lo está aportando? Y no recordemos de si le damos más peso, lo platicábamos la sesión pasada, si tiene más peso el perito público federal o si tiene más peso el perito designado privado, sino más bien quién le está solicitando y para qué. Si es para comprobar, si es para refutar, si es para aportar o abonar. Y el tercero, que es la concurrencia que se denomina la concurrencia de tacha al perito. ¿A qué me refiero con esto? Que son los rangos de confiabilidad y de objetividad que tenga este. Y hablamos tanto del quién es, el cómo lo hizo y qué es lo que está presentando. A eso lo entendemos como concurrencia de tacha del perito, perdón. Y entonces a esto viene un segundo concepto, que es la objetividad presumida o la presunción de objetividad, que es un criterio que se utiliza para valorar el dictamen y relaciona los elementos integrados de conceptos jurídicos como es la competencia profesional y por otro lado los instrumentos procesales previstos. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se le designó? La circunstancia en que fue implementado. Y por otro lado, entonces ya metemos aquí cómo se realizó el dictamen, hablando de la forma y el contenido. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda justamente de esto? ¿De presunción y aproximación al tema? ¿O vamos todo bien? Todo bien, doctor. Gracias. Perfecto. Todo bien, maestro. Muchas gracias, maestro. Estoy al pendiente con los micrófonos, pero de repente me ganan los compañeros, así que creo que es la forma de entrar, que varios entran y están interrumpiendo. Perdóneme, maestro. No, no, Estoy no, al al pendiente. contrario. No, al contrario, maestro, aquí lo estamos checando. La idea es que mantengamos aquí la charla entretenida entre todos y que no se pierda la comunicación. Sí, y tenemos de invitado de honor al maestro Irán López, mi querido amigo, hermano. Ah, no lo había Sigo visto, al mi querido pendiente. amigo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí como siempre aprendiendo de los que saben. Maestro Luna, un placer. Maestro doctor Omar, gracias. Un gusto, querido amigo. Muy bien. Abrazo. Bueno, entonces, vamos a continuar de esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, continuamos ahora. Sobre esto, dentro de la metodología aplicada, que es un tema a debate que se tiene, ¿por qué y qué es lo que pasa? Y no me dejarán mentir los abogados. Cuando se hacen los interrogatorios, y que es un tema que yo tengo a título personal, el cuestionamiento que se hace, desafortunadamente, es ineficiente. ¿Y por qué lo presento así? Y se los voy a decir porque ya me la sé de memoria. Perito, ¿a qué se dedica? Tal. Bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué está aquí? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos dictámenes hace al mes? ¿En dónde trabaja? ¿Qué le pidieron? ¿Quién se lo pidió? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Y punto. Si nos vamos al interrogatorio puntual, no digo que todos, yo digo que un 98.73% son las preguntas base que se hacen. Que claro que tiene que ver con la idoneidad, tiene que ver con la correlación forense, entre otras, pero hay preguntas que serían más útiles que a qué conclusiones arribó, porque prácticamente le estamos quitando al juez la posibilidad de entonces establecer si este dictamen o esta prueba que estoy yo presentando me es útil. Y les voy a poner un ejemplo muy claro que me decía un maestro en estadística. Y decía, bueno, si yo le digo a usted la eficiencia de este medicamento es del 88.8%, si lo vemos desde el punto de vista numérico, ¿qué me dicen? ¿Es eficiente el medicamento?
88.8%. Sí es Bien. eficiente, pero tiene un margen de error. Como todo, tiene un margen de error. Y eso es con lo que sentencia el juez. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto, ¿me podría decir cómo usted arribó a que el medicamento tiene un 88.88% de eficiencia? Claro que sí. Yo se lo di a 4 pollos y nada más se murió uno. ¿Me explico? Entonces, no es la conclusión lo que me debe de interesar, sino es qué utilizó, y lo voy aquí puntualizando. Cuando hablo de datos históricos, lo vamos a desmenuzar. ¿Cómo lo utilizó? ¿De qué me allegué? Y entonces sí, la valoración del dictamen pericial. ¿A qué voy? Datos históricos. Estamos hablando de qué me pidieron, para qué me lo pidieron, qué me dieron para el análisis y qué voy a analizar. No es lo mismo lo que me dan a lo que utilizo, porque me pueden dar una carpeta de 435 fojas, de las cuales me sirven 3. Pero para poder utilizar esas 3, yo tuve que hacer un tamizaje y una selección de la información, que aún el método, si somos muy, digamos, muy puritanos en este aspecto, dentro de los criterios de inclusión y exclusión de los elementos a utilizar, yo lo tendría que vertir en el elemento. ¿Y esto por qué? Porque eso me ahorraría tiempo. Yo lo digo a experiencia de médico forense. Yo tengo 5 certificados de estados psicofísicos. 5. Y entonces utilizo uno. Y digo, bueno, yo utilicé el del 22 de agosto del 2023. Y ya lo pongo ahí, en los documentos de interés médico forense. Y entonces en el interrogatorio me dicen, bueno, ¿y por qué no tomó en cuenta esos 4 que puso? Bueno, porque no tenía la fecha, porque el apellido estaba mal escrito, porque no aportaba ninguna información útil para mi peritaje. Pero entonces, si yo establezco criterios de inclusión y exclusión en la metodología, me ahorro esas preguntas y hago más eficiente el interrogatorio. Segundo, método aplicado. Toda técnica y toda ciencia en el ámbito forense tiene protocolos y tiene métodos estandarizados, comprobados y verificados para la implementación del mismo. En medicina forense, en balística forense, en criminalística forense. ¿Cuál es la situación? Y que los invito a que lo analicemos. ¿De cuándo son esos protocolos? ¿Cuándo se actualizaron? ¿Cuál es su sustento científico? Por poner un ejemplo, Protocolo de Estambul, todo lo ubicamos para casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este protocolo de Estambul tuvo su última revisión y modificación en el 2022. De ahí, una anterior había sido del 2008. Vean cuántos años pasaron para que tuviera modificaciones. E incluso ya nuevas vertientes hablan de una revisión nueva de este protocolo porque deja fuera varios elementos que al día de hoy, a la luz de la ciencia, se necesitan implementar. Entonces, hay que ver qué protocolo estoy utilizando, cuál de ellos es el vigente o si es aplicable para mi población, porque yo puedo hablar, bueno, utilicé el protocolo de Tajikistán, ¿ok? Existe, está validado, pero esto es aplicable y está estandarizado y reconocido para la población mexicana o para la población que yo estoy estudiando, porque entonces hablamos sobre los 4 valores o los 4 elementos de la evaluación racional, de donde surgieron justamente o surgieron de la parte de los criterios Dauer. Adelante, maestro David, lo escuchamos. Gracias, maestro. Buenas tardes Buenas y buenos tardes. compañeros también. Eh, Maestro, ¿qué opinión le merece el que lo que lo que nos encontramos en la praxis, en el sentido de que muchos peritos, entre comillas, de la fiscalía, son peritos en el ámbito, por ejemplo, psicológico y en otras áreas, eh, que son peritos psicólogos clínicos y dista mucho, y así como ingenieros en informática, licenciados en informática, no sé, y otras áreas.
pero no son forenses. ¿Qué opinión le merece esa parte que hay una gran diferencia de un perito clínico a un perito forense, o a un ingeniero en informática, un licenciado en informática, a un perito en informática forense? O sea, esa parte, ¿qué opinión le merece, maestro? Que normalmente tenemos ese problema, que desde ahí no hay idoneidad, no hay pertinencia, porque efectivamente no son especializados en un área forense. Bueno, aquí lo que usted nos plantea, maestro David, es un punto bien importante. Particularmente lo que hablamos de la idoneidad del perito, y me voy a regresar un poquito de aquí lo que estábamos platicando. Me voy a regresar para acá, que me deje regresarme. Hablamos entonces de la forma. Hablamos entonces de que primero, antes de cualquier otra cosa, ¿quién está haciendo el peritaje? ¿Cuál es su profesional? Considerar lo clínico es insuficiente e incluso me atrevería a decir inadecuado para el ámbito forense. Si bien sabemos que todo perito, el decir perito forense es redundante, hablando del perito o un experto forense en este caso, debe de tener una formación base médico, ingeniero o psicólogo, claro, pero esta información yo la debo de estandarizar, si lo vemos desde el punto de vista protocolario, al ámbito forense. Y le voy a explicar con un ejemplo muy rápido. Yo como médico forense lo pongo así. No es lo mismo que yo diga, tiene una cortada en el brazo, médico, porque para el médico, pues no me interesa la magnitud, trascendencia y localización, salvo para el tratamiento, a decir, tiene una herida punzocortante de 30 centímetros de longitud que involucra piel, tejido subcutáneo y hueso. Para los abogados, el primero, si yo les dijera el primero, ¿cómo lo clasificaríamos? Cortada en el brazo, menos de 15 días, porque todas las cortadas dicen de 15 días, porque se sutura y sana. Pero si yo hago una descripción anatómica, topográfica, forense, y digo estas características que yo presento, ya no fue de 15 días. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es importante esta traducción o esta adaptación de lo clínico a lo forense? No es que lo clínico sea malo, es insuficiente. Regresando a su pregunta, maestro, todo perito que haga dictámenes para el ámbito jurídico o para el ámbito forense necesita forzosamente acreditar una formación forense. La sobrecarga de trabajo o por la falta de personal por diversas situaciones que no mencionaremos a tema aquí, pues hay muy poco personal. Entonces, ¿qué necesito? Pues yo contratar personal de designación directa o de ingreso express, pues precisamente para subsanar esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué experiencia, qué formación y qué características tienen estos peritos? Pues no lo sé. Y no digo que todos sean malos, tendría que haber un tamizaje para ello. ¿De acuerdo, maestro David? No sé si le di respuesta a su pregunta. Sí, maestro, le comento algo. Lo felicito por esa explicación y le voy a decir por qué. Porque pocos, la verdad, con todo respeto a todos los colegas, tanto como abogados como peritos, tenemos ese concepto claro de que hay una enorme diferencia de cuando alguien es clínico o cuando alguien tiene la profesión base, como usted comenta, pero el área forense es totalmente diferente. Es más, como abogados hablamos un léxico totalmente diferente cuando hablamos como peritos. Gracias a Dios tengo la fortuna de ser, independientemente de ser abogado, también soy perito y criminalista, criminólogo y en diversas áreas. Y esa parte, fíjese que me es muy importante que los colegas lo conozcan, los colegas abogados, porque muchas veces ahí es donde yo he visto en la praxis que el colega abogado desconoce de prueba científica, desconoce del área forense y únicamente lo enfoca en que, a ver, no, yo aquí no hay muertos, aquí yo no me interesa nada que ver con los muertos, no, siendo que el área forense sí, efectivamente tiene que ver con cadáveres, pero es algo pequeño a todo el mundo de área que tiene que ver el área forense.
pero reitero, por esa parte lo felicito, maestro, porque la verdad explicó muy bien la pequeña gran diferencia que existe entre lo clínico o el área base y el área forense. La verdad, muy amable, muchas gracias y excelente ponencia, maestro. Muchas gracias, maestra David. En efecto, es muy importante esto porque lo he platicado con grandes amigos como lo es el doctor Iram, el doctor Luna, precisamente, que habla sobre, hay una falta de comunicación efectiva entre los abogados y el ramo forense. Y no se trata de que el abogado sea perito y sea el perito de peritos y que sepa todo, no, pero tiene que saber entablar un diálogo científico entre las partes, porque si no, ahí está este binomio de participación, pues obviamente yo voy a estudiar un peritaje, lo voy a presentar, lo voy a sentar, si bien me va, lo preparo, que ahí es otro tema que hay que considerar, pero no extraigo lo suficiente porque desconozco qué le voy a preguntar. Ah, bueno, pues dame las conclusiones, dime qué utilizaste y para qué. Pero desconozco los 14 elementos que vamos a ver hoy que debe de tener un dictamen, independientemente la rama o la ciencia que sea. Debe ser 14 elementos que yo debo de evaluar yo como solicitante para saber si lo que me están entregando me es útil o no. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestro David. No, Maestro al Eduardo. contrario, maestro, gracias. Incluso, doctor, pues, a ver si nos da tiempo de tocar esos 14 puntos. Lo que pasa es que el tema de profesionalización es algo que ha prestado a debate por mucho tiempo, ¿no? Siempre es adecuado tener una base, pero incluso no está bien establecido cuál es el perfil que debe tener cada especialista, ¿no? Precisamente en criminalística no se ha establecido bien qué perfil tiene que ser. Se infiere que tiene que ser, por ejemplo, un licenciado en Derecho, ¿no? Pero también conocemos perfiles en los cuales son médicos, ¿no? Hay perfiles que son, por ejemplo, criminólogos incluso. O hay personas que, por ejemplo, son administradores de empresas. Entonces, el perfil que debe tener un especialista, eso sí, como que es un punto de debate. Y eso es un tema de acreditación que se tiene que ver sí o sí en la audiencia, ¿no? Y por otra parte, como también complementando lo que dice el maestro David, es que, pues, ¿qué es más sencillo? ¿Convertir a un informático en forense o convertir a un forense en informático? Aquí va a depender mucho de lo que usted menciona, doctor, ¿no? De qué es lo que le vamos a solicitar. Un ejemplo, a mí, por ejemplo, yo hago dictámenes en video forense y hay ocasiones en las cuales solamente me solicitan si un video está editado o no está editado. Eso es algo que podría hacer una persona que es pues, licenciado o ingeniero en estos temas en particular. Claro que sí. Puede determinar si está editado o no. Ahora, si le cambiamos la perspectiva a lo forense, es complementar. A ver, ¿este video está editado? Sí. ¿Aparece tal persona en ese video? Sí o no. ¿E identifica a la persona en tal fecha, lugar, tal? Pues entonces ahí ya se le da esa perspectiva de forense. Incluso en datos de telefonía celular, que son datos de geolocalización que también realizo, me ha tocado, ¿no? Vincular un dispositivo celular en dónde estaba. Y otro, o el aspecto forense es si se vincula la persona en el lugar en donde se dice se establecen los hechos, ¿no? O se realizan o se desarrollan los hechos. Entonces, ese es como el eje medular que yo podría visualizar en la profesionalización y en la incorporación de un experto, porque al final, una persona que se ha dedicado, por ejemplo, en informática a sistemas computacionales, tiene todos los conocimientos técnicos de la especialidad, cosa que a la cual le podría dar una vuelta enorme a un especialista, por ejemplo, en criminalística que solamente se haya especializado tomando cursos, talleres o diplomados en telefonía celular forense, ¿no? Y lo mismo me pasó a física, ¿no? Cuando es la determinación de una caída, por ejemplo, si es por caída libre o es por proyección de otra fuerza externa, pues obviamente que si nos metemos a temas de física, pues el idóneo sería un ingeniero en física como tal, un maestro, un doctor, pero ya al darle la interpretación criminalística, pues bueno, tendremos que hacer uso, ¿no? Porque al final la criminalística pues es un área que es multidisciplinaria, ¿no? Nos vamos a abarcar o nos vamos a hacer llegar de otras especialidades. Entonces, bueno, esa es como mi pequeña aportación. Incluso psicología, pues se entiende que son cosas meramente subjetivas. El meollo del asunto, incluso hasta en criminología, es cómo cambiamos la subjetividad a la objetividad como tal.
si solamente es por parte del especialista o es de la integración de otros datos que existan en la carpeta de investigación y bueno, todos los actos que uno puede desarrollar de manera particular. Gracias. Muchas gracias, maestro. En efecto, aquí voy a retomar dos cosas. Punto número uno. Invariablemente, cuando hablamos de una ciencia forense y que forma parte del tema, por eso lo puse aquí, intervención de las partes, es cómo intervino el perito y qué hizo el perito y cómo lo hizo el perito. Porque al final del día voy a poner el ejemplo que usted menciona, maestro, el video, si es un video editado o es un video real. Ok, sí. Y luego quién se identifica y cómo se identifica y en qué características o en qué condiciones, bueno, ya lo vamos traduciendo. Pero más allá de los datos que nos pudiera brindar o nos diera en el ámbito jurídico eso, es como yo lo presento, hablando de la correlación forense. Cómo un elemento o una evaluación de la rama que yo quiera va a ser algo forense. ¿A qué voy? ¿Qué le da la categoría forense? Uno, la objetividad, como bien menciona, y retomo el segundo punto. ¿Cómo de algo subjetivo lo vuelvo objetivo? Y punto número dos, ¿cómo esto se relaciona o cómo yo lo puedo establecer con el hecho que yo estoy estudiando, con el elemento que yo estoy trazando, recordando y estableciendo que si bien los dictámenes no son vinculatorios, pero sí son correlacionales, que no es lo mismo. No es lo mismo decir, ah, bueno, en el video sale la persona que está aquí sentada acusada, sí. ¿Eso me es suficiente a mí? Hablando entonces de suficiencia como juez para decir que él se lo robó, no. Entonces, ¿qué necesito yo correlacionar con mi intervención, tanto con los elementos, el cómo lo evalué y las demás participaciones, para entonces establecer esta correlación? ¿De acuerdo? Muy bien. Y adelante, maestro, que usted lo escuchamos. ¿Sí me escucha, maestro? ¿Lo escuchamos bien? Sí, mire, por ejemplo, me toca casos muy seguidos, me enfoco especialmente a delitos como delitos de delitos sexuales o, bueno, de pederastía y todo eso. Es muy común que haga el mismo peritaje en materia psicológica y victimológica, lo haga el mismo perito. De hecho, y siempre era legado esa parte de que los resultados pues podrían estar viciados hasta cierto punto. Ese sería un comentario. Ahora, con relación a otro, también me pasa muy seguido de que el Ministerio Público al perito le solicita que practique una valoración de cuestión vaginal y proctológica, pero el perito a la hora del contrainterrogatorio se queda evidenciado de que es un médico general, o sea, hasta cierto punto que no podríamos estar hablando que no es una persona, no es la persona idónea porque pues no es un ginecólogo como tal, o sea, acá, al menos en el caso particular de Chiapas, eh, siempre le han dado valor a los dictámenes de carácter victimológicos cuando los hace un trabajador social, los hace un psicólogo. Siempre debato esa parte de que ya es una carrera regulada, ya está ante la SEP, ya tiene un registro y permiten que lo siga haciendo un psicólogo o un trabajador social y no lo hace un victimólogo. O bien los médicos legistas de acá de Chiapas son médicos generales, no son médicos especialistas o en este caso que tengan una cuestión de ginecobstetricia como para poder valorar una menor en el ámbito proctológico o vaginal y simple y sencillamente no le dan ese valor a los argumentos que yo les manifiesto a los jueces ya en los alegatos de clausura, o sea, no entiendo por qué. Y luego siempre me he tratado de ser muy enfático en las cuestiones de que por qué la misma valoración psicológica y victimológica las hace el mismo perito y nada más a lo mucho tiene grado de psicólogo. Sí, desafortunadamente, como bien menciona, al no haber una regulación idónea, y digo, la hay, pero muchas veces las adecuamos por las necesidades que se llega a ver, pero desafortunadamente, como bien dice, por la falta de personal, por la sobrecarga de trabajo, por diversos factores,
pues obviamente hay personas que acaban haciendo el trabajo, pues porque es lo que se tiene que hacer. ¿A qué voy? Lo idóneo sería que, por ejemplo, si hay una valoración victimológica, una valoración o perfilación criminológica, y hay, por ejemplo, determinación de afectación psicológica, pues obviamente cada uno de estos tendría que tener una formación específica, porque es lo mismo, un psicólogo no es lo mismo evaluar a un niño para determinar si tiene síndrome de Kempe o datos de niño maltratado, a una mujer que sufrió abuso sexual, a una mujer o a un hombre que sufrió violencia familiar. Las características y las condiciones son distintas. No se puede ser todólogo invariablemente, pero ¿qué pasa? Que por las condiciones actuales y la carencia del personal, pues invariablemente nos lleva a esto. Pero al final del día, lo que sea legal, y digo que es legal porque pues lo admiten las fiscalías, no lo hace adecuado, porque al final del día no está incurriendo propiamente en algo aparentemente ilegal, porque está en su ley orgánica, sus estatutos, pero ¿a qué iba con los protocolos? Que el protocolo no únicamente debe establecer, que es lo que estamos platicando, cómo se hace, sino quién lo debe de hacer y cuáles son las características de la persona que lo debe hacer. Tan es así, vamos a poner nuevamente el ejemplo de medicina. Un urólogo no se va a poner implantes de mama, aunque sea médico. Cada uno tiene su rama especializada. Lo mismo debe ser para el ámbito forense. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestro José. Y nuevamente, maestro Eduardo, lo escuchamos. Muchísimas gracias, y una disculpa. Ahora, lo que mencionaba de una materia regulada, pues es que está establecido, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dice en su artículo 369 que la persona que va a peritar en cierta materia debe de contar con título oficial, más no menciona nada de la cédula profesional. Es un punto ahí muy importante. Ahora, hay que considerar cuántas materias se encuentran reguladas en México actualmente. Eso está en la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Son al menos 27 o 23, no recuerdo bien, pero la regulación que busca la SEP es solamente que el plan de estudios sea el mismo que se da en la escuela, por ejemplo, en la UNAM, en INACIPE, en diferentes instituciones, que sea el mismo plan de estudios y que no cambie. Ahora, un perito, al menos, bueno, y ahora, la noticia es que criminalística, victimología, criminología, no se encuentra dentro de ese catálogo de licenciaturas que están reguladas como tal. Efectivamente, la regulación es algo muy importante porque una cosa es la credencialización, como bien menciona que haya una carrera o que pida alguna cédula, pero sí debe de contar con ciertas características, incluso, por ejemplo, los que litigan adolescentes o ley para adolescentes, sabes que le piden ciertos diplomados o cantidad de horas, pero hay un punto todavía más importante que hay que considerar. Si lo vemos desde el punto de vista más técnico. Ok, si el plan de estudios es el mismo, las materias que se presentan son equiparables, pero ¿qué calidad de formación se está dando? ¿Cómo yo corroboro que estos conocimientos que estoy brindando son los mismos o son equiparables? Entonces, encontramos una coyuntura o muchos puntos de oportunidad que nos podría garantizar precisamente la objetivización del ámbito forense y, por otro lado, la calidad de las pruebas. Pero ¿cuál es un punto? Y eso se los dejo de tarea y lo debatimos en la siguiente sesión, que desafortunadamente, y a mí me llamó mucho la atención, y métanse, no me crean a mí, métanse, vean en el Consejo de la Judicatura, en las solicitudes que pidieron este año para peritos, incluye grafología. El Consejo de la Judicatura reconoce la grafología como una ciencia forense, donde la propia ciencia forense no la reconoce como una ciencia forense. Entonces, encontramos una brecha, aquí no voy a entrar al debate porque cada quien tendrá su apreciación, pero entre los protocolos, la grafología no es una ciencia forense. Y el Consejo de la Judicatura Federal sí le da ese reconocimiento. Entonces, aquí tenemos un punto coyuntural técnico y hasta cultural bien complejo, pero sí, hay mucho que podemos hacer. Doctor Irán. Gracias, doctor. Es que me quedé con el comentario que hacía aquí el compañero José Manuel Gutiérrez.
en donde sí es preocupante lo que él comenta, porque al final del día, cuando hacen una valoración ginecológica y proctológica, la hace un médico general. Cuando la persona idónea y pertinente, pues debe de ser un ginecólogo, quien tiene que hacer la valoración de las lesiones que puede llegar a presentar una víctima. Pero aquí es donde ya empezamos nosotros a transformar realmente la justicia, en el aspecto de que la cientificidad ahora de los peritajes y la especialización de cada uno de los peritos exactamente sobre que tengan que peritar sobre un tema en específico, yo creo que ya es primordial y que ya está causando estragos realmente dentro del sistema de justicia penal. Acabo de escuchar esto que dice de la grafoscopía, cuando sabemos que realmente es una pseudociencia como tal. No puedes determinar realmente las características de una persona a través de su escritura, ¿no? Entonces, híjole, y esas valoraciones las llegan a hacer también eh, personas que no están calificadas. O sea, carecen de la cientificidad del método que se tiene que utilizar realmente ya yo creo que en todas las periciales. Y aquí nada más me gustaría hacer mención de algo que platicamos, doctor Omar, sobre la valoración de la prueba, que debe tener tres aspectos y que son muy importantes: la lógica, el conocimiento científico y, al final del día, las máximas de la experiencia. Lo que tiene que valorar el órgano jurisdiccional para que realmente esa valoración de la prueba tenga una base y sobre todo una base científica que permita realmente tener un sustento jurídico y legal. Esa sería mi intervención, doctor. Muchas gracias, doctor. En efecto, aquí el punto está que desde la formación, y ya no estoy hablando en el ámbito del peritaje, ya no hablo del ámbito en juicio, desde la formación, ¿cómo estoy formando al profesional? ¿Cuáles son los elementos que yo estoy aportando para la especialización forense? Y tercero, ¿cuáles son los elementos que yo contemplo para este perito? Como bien menciona, máximas de experiencia, el conocimiento científico y la racionalización o los máximos de la lógica. Entonces, si ustedes ven, son varios filtros que se deberían de tener precisamente para la implementación y la utilización de estos dictámenes o peritajes. De acuerdo, muchas gracias y muy atinada aportación, doctor, como siempre. Y maestro David. Sí, muchas gracias nuevamente. Pues complementando la información del compañero Irán, y de usted, obviamente, hay algo que no me dejarán mentir. ¿Qué pasa con la mayoría de dictámenes? Es lo que yo he visto en la praxis. Todos, pero todos son rarísimos los dictámenes que solamente ponen metodología y técnica. Pero ojo, solamente la refieren, pero jamás la materializan. Y esto es un FODA. Ahí hay un FODA muy importante que tenemos como abogados, no importando la parte de cuál estemos, ya sea de la defensa o ya sea de parte de la asesoría jurídica, ya que si bien es cierto, reitero, la mayoría de los peritos solamente ponen metodología y la técnica la refieren, pero jamás la materializan y mucho menos la desarrollan. ¿Y qué pasaría? Es un punto que les recomiendo que en audiencia lo citen y lo hagan. Y ahí es donde el perito va a decaer. Porque si bien es cierto, maestro, como usted comentaba en el lapso de su ponencia, si bien es cierto, se van con lo básico, con lo que no es importante. Perito, ¿cuántos años tiene haciendo dictámenes? ¿Cuántos hace? ¿A qué se dedica? Y eso no, eso realmente no sirve. A nosotros como peritos, perdón, y yo creo que a usted y a todos, cuando un abogado empieza así, nos da hasta, perdón, pena ajena, porque ahí se ve que el abogado no conoce el área pericial, el área científica. Hay que abordar en lo medular, en lo que realmente
se basa una pericial, que es la metodología, la técnica, que muchas veces, desgraciadamente, yo me he dado cuenta cuando he sido tercera en discordia en diversos asuntos, diversas materias, que solamente el perito ve cuál de los dos dictámenes le parece mejor y en base a eso hace su dictamen. No, 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 eso no es ser un buen perito. Uno tiene que hacer, como te decía en discordia, independientemente, ok, está un dictamen, está otro, ok, tomar los antecedentes, ok, pero uno tomar sus propios elementos para poder emitir un dictamen objetivo, imparcial. Ese es un punto fino que muchos peritos no entienden, no por el hecho de que nos paguen, cuando somos peritos particulares, significa que tenemos la obligación de determinar a favor de ellos. No, 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 para nada. Ahí se confunden los colegas abogados. Aquí hay que, si bien es cierto, contamos con los elementos técnicos, prácticos y científicos, obviamente realizar un dictamen objetivo, claro, preciso y dejar a un lado la terminología que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque un buen dictamen es aquel que lo entiende cualquier persona, con lenguaje lo más entendible, lo más coloquial, lo más claro, preciso, porque muchas veces el perito quiere lucirse poniendo terminología que muchos no van a entender, porque solamente es terminología que nosotros utilizamos. Es más, muchas veces el abogado no conoce esa terminología y es muy fácil mentirle al abogado, ¿eh? Es muy fácil mentirle al juez, porque ellos no son técnicos, no son prácticos, no son científicos. Entonces, esa parte yo creo que sí sería muy importante que el abogado, si bien es cierto, no quiere dedicarse a las periciales, pero sí realmente conocer la prueba científica. ¿Para qué? Para, como usted bien decía, exigirle y pedirle, cuando le entrego un dictamen, decirle, no, ¿sabes qué? Esto está mal. Esto porque, esto cómo me lo fundamentas, esto cómo lo argumentas, porque yo siempre lo defino y termino con esto. Los, los abogados, ¿qué hacemos? Solamente dos cosas. Argumentamos y fundamentamos, nada más. ¿Y qué hacemos como peritos? Comprobamos, demostramos y justificamos científicamente nuestras aportaciones. Es cuanto, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. En efecto, esto que acaba de tocar es bien importante, que la forma en que yo desmenuce o la información que yo obtenga del peritaje es fundamental. Y eso implica precisamente que, como abogados, que era lo que les decía, mantener esta comunicación entre el jurista y el perito, que si yo no sé cuáles son los elementos del dictamen, yo no sé cuáles son los puntos medulares del mismo, y yo no sé qué me va a aportar, pues no lo voy a saber interrogar, no lo voy a poder extraer. Incluso lo platicábamos la sesión previa. Si yo sé hacer un buen interrogatorio y contrainterrogatorio, yo puedo utilizar a mi favor el peritaje, porque bien mencionó dos puntos importantes. El perito, ni el particular ni el oficial ni trabaja para el Ministerio Público y no tiene la obligación de comprobar la autoridad del caso del Ministerio Público, como lo mismo el perito designado particularmente no tiene la obligación ni es como un coadyuvante a la teoría del caso. Es una herramienta que cada uno puede utilizar al final del día. Y si voy a hacer un buen interrogatorio, el peritaje, ya sea oficial o sea designado, pues invariablemente me puede ser útil. El perito no trabaja para nadie más que para la ciencia, algo que tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestro. Y Felipe, lo escuchamos. Sí, perdón, buenas noches, doctor. Nada más para preguntarle si considera que la necropsia es una prueba que se puede reproducir. En Más bien, reproducir en segundas ocasiones, ¿verdad? Porque la primera que da el perito, cuando se vuelve a manipular el cadáver, pues ya va a arrojar una situación distinta por el tiempo que pasó. Entonces, nada más quería saber si puede ser reproducible o irreproducible esa prueba. Bueno, en este caso, Felipe, la necropsia es reproducible, sí. En todos los casos, no. ¿A qué me refiero? Una necropsia es susceptible a reproducir, sí. Incluso le comparto rápidamente. Nos tocó un asunto hace 2 años, justamente en Marina, donde se solicitó la exhumación de restos para poder establecer trayectoria de proyectiles de arma de fuego con una metodología diversa, pero que sí se puede hacer.
Obviamente hay que considerar las características, el tipo de hecho, las condiciones del cadáver, que es lo que busco, para saber si se puede hacer. ¿Se puede reproducir? En segunda ocasión, sí. En todos los casos, no, pero sí se puede. Muy amable, doctor, gracias. ¿No de qué? Muy bien. Y todo esto, es todo este debate, por eso es que me interesaba este debate que acabamos de hacer, es justamente la evaluación del dictamen pericial. Y la evaluación del dictamen pericial establece eso. ¿Quién lo hizo? Hablando del perito. Segundo, ¿qué utilizó? Hablando de los datos históricos o los elementos que están vertidos en la carpeta de los cuales se llegaron. Tercero, ¿cómo lo realizó? El método aplicado. Cuarto, ¿con qué correlaciono yo mi dictamen o con qué tiene relación? Y quinto, hablando de la secuencia lógico-racional para la emisión de las conclusiones. Y eso es algo tan sencillo como, ¿hay relación lógica sobre el planteamiento, la hipótesis y la conclusión? Y aquí no me dejarán mentir, abogados, ¿cuántos dictámenes tienen hipótesis? Que diga en un apartado, hipótesis del peritaje. Menos incluso del 10% de los dictámenes lo tiene. Psicología lo incluye, claro, pero aquí debe haber una correlación de la hipótesis y es un elemento que debe de estar presente. ¿Y por qué? Y hay un ejemplo muy claro que yo les digo. Si yo les dijera ahorita, la conclusión de mi dictamen es 4. 2 más 2, 2 por 2, 10 menos 6, 8 entre 2, 16 entre 4. ¿Cómo llegué al 4? Y no quiero decir que el resultado sea malo, pero ¿cómo llegué a esa conclusión? Entonces, la hipótesis es fundamental y es necesaria que forma dentro de estos 14 puntos que yo les presento. Porque al final del día, la hipótesis es con lo que voy a trabajar. Y si yo no tengo hipótesis, entonces, ¿cómo voy a llegar a un resultado? ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Les decía, hablando ahora de la motivación del dictamen. Bueno, antes de continuar, ¿tenemos alguna otra duda o pregunta? Sí, maestro, perdón, buenas noches. Adelante, Ana, buenas noches. Sí, hace un rato usted comentaba que los métodos y técnicas no eran bien desarrollados, solamente se mencionaba y ya. Pero en cuanto a los métodos y técnicas, ¿cómo serían bien desarrollados? O sea, no solamente, por ejemplo, en el método de decir, utilicé el método científico, analítico, descriptivo, deductivo y demás. Y en las técnicas, no sé, el estudio minucioso de la carpeta de investigación o de los elementos que fueron puestos a mi disposición o de la valoración que realicé o así. ¿Cómo sería la forma adecuada, vaya, de desarrollar bien el método y técnica? Gracias. No, de que Ana, aquí, básicamente, ¿qué es lo que se pone? Y lo platicaba justamente con el doctor Yama en un caso que tuvimos. Decía, método, 2 puntos, el método científico, y se acabó. O si bien nos va la inducción, deducción, análisis y síntesis. Pero ¿cuál es la situación? Que cada ciencia o cada rama forense tiene protocolos, tiene técnicas, tiene procedimientos, tiene instrumentos, incluso la entrevista. Algo tan sencillo como decir, utilicé para en mi metodología una entrevista semiestructurada constante de 15 ítems. Evalué mediante la prueba o la batería de Hasselbalch. Utilicé el método, o sea, yo voy describiendo lo que utilicé como si fuera un análisis técnico, como si fuera una receta. Entonces, yo utilicé estas baterías, son estas. Ya en mi marco teórico o en mi sustento o revisión bibliográfica de sustento, esta prueba me sirve para esto, por lo tanto, para que, o más bien, esto era la idónea porque abarca esta población, abarca estos ítems, abarca estos alcances de investigación forense. Pero es la metodología. ¿Qué utilicé? ¿Bajo qué protocolos? ¿Y cuáles son los elementos que consideré? Tan sencillo decir, bueno, mi método es la revisión de documentos. Ah, bueno, ¿cómo hice mi traje de documentos? Ah, bueno, la metodología fue una selección dirigida de documentales de interés médico forense, cuyos criterios de inclusión fueron estos, criterios de exclusión fueron estos, y los elementos que a mí me interesaron fueron datos clínicos,
valores del laboratorio. Yo voy describiendo qué utilicé y por qué lo utilicé. Tan sencillo como eso. Cada una de las ramas o de la ciencia forense tendrá en específico un método, porque no es lo mismo las metodologías de balística, por ejemplo, que para los de toxicología, pero cada uno tendrá los elementos para desarrollar. No sé si quedó clara la respuesta, Ana. Sí, más que clara, maestro, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Entonces ahora, cuando hablamos de, bueno, antes de continuar, ¿tenemos dudas con estas partes que llevamos antes de la motivación del dictamen? Muy bien. Todo muy Si bien, va todo gracias. bien, No, maestro, gracias. muchas gracias. Entonces ahora, cuando hablamos de la motivación del dictamen, hablamos de las fases que yo voy a utilizar precisamente para la valoración de este mismo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es esta propuesta de la motivación del dictamen? Objetividad del dictamen, metodología aplicada y razonamiento y conclusiones. Dentro de la objetividad del dictamen están los dos elementos que yo les presentaba al principio y me voy a regresar un poco, que es la aproximación al tema y la presunción de objetividad. Si yo cuento con estos elementos de quién lo hizo, para qué lo hizo, si la persona es la idónea, si los instrumentos que utilicé o los elementos que utilicé fueron los adecuados, esas tres características que yo les mencionaba sobre la tacha del perito, es lo que a mí me es suficiente para poder establecerlo. Punto número 2, la metodología aplicada, estaríamos hablando aquí, lo que mencionaba nuestra colega Ana, lo que mencionaban anteriormente sobre cómo yo puedo garantizar que el método que utilicé fue el adecuado. Y tercero, que es el razonamiento de las conclusiones que yo emití. Y como les mencionaba, si yo no cuento con una correlación lógica de decir, primero planteamiento, segundo pregunta, tercero hipótesis, cuarto material y métodos, 5 marco teórico, 6 discusión forense, 6 correlación, 7 correlación forense y 8 conclusiones. Con estos elementos que yo les acabo de decir, todo esto es lo que debe de incluir o parte de lo que debe de incluir el peritaje. Pero si yo no hago esto, ¿cómo voy a sustentar entonces que mis conclusiones son las adecuadas? Primero, cuando hablamos de la objetividad del dictamen es quién lo está haciendo. Punto número 1. Idoneidad, la ética, la formación que llega a tener, cuáles son sus expertices, cómo lleva a cabo este proceso. La formación académica, la formulación o recusación del perito. ¿A qué nos referimos con esto? Que en este caso, ¿cómo se designó al perito? Y no hablo de la designación si fue particular o si fue oficial. Cuando hablo de la designación del perito, hablo de las condiciones en que llevó a cabo o en que se designó. ¿A qué me refiero con esto? Si el perito lo que busca es explicar, si el perito lo que busca es abundar, si el perito lo que busca es debatir o el perito lo que busca es contravenir. A eso me refiero con la designación, porque no es lo mismo que un peritaje sea para explicar un fenómeno a que sea para abonar sobre hechos ya establecidos, a que haya un punto de contradicción, a que haya un punto de contravenia. A eso me refiero, porque de eso va a cambiar, porque el perito, recordemos, no nos va a decir si la conclusión o no fue mala o si los resultados que se obtuvieron fueron inadecuados, sino saber si hay correlación con lo que se está haciendo, que son los elementos que si nos da tiempo alcanzamos a ver. De la metodología aplicada, aquí prácticamente desarrollamos 3 elementos particulares. Uno, ¿qué utilizó? Segundo, ¿cómo lo utilizó? Hablando del método que utilizó para la interpretación, la medición o la obtención de datos. Y tercero, ¿contra qué lo comparó? Y esto es algo muy importante. Todo dictamen forense, y eso sí es algo que debemos de tener claro todos los abogados, debe ser medible, comprobable y reproducible. Todo peritaje. Medible. Cuando yo hablo de que un peritaje debe ser objetivo, quiere decir que tiene un grado de confiabilidad.
Y este grado de confiabilidad se va sumando basado en los grados de sensibilidad, especificidad, perdón, y confiabilidad que tenga cada uno de los métodos utilizados. Por ejemplo, ocupé un Banfe, ocupé un Beck, ocupé un Hamilton, y cada uno tiene un porcentaje y lo voy sumando. Medible. Comprobable que si yo utilizo un método para corroborar que lo que dice que me está diciendo aquí es lo que es, ¿a qué quiero decir con esto? El perito me dice que utilizó Banfe 3 y Banfe 3 me sirve para medir funciones frontotemporales. Y yo hago un metaperitaje o hago un análisis retrospectivo del dictamen y lo que me está concluyendo es, bueno, la persona está deprimida. Ok, a ver, espérate. Utilizaste Banfe 3 y me está diciendo que está deprimido, no hay una correlación, entonces no es comprobable. Pero si me dice, las funciones frontotemporales están disminuidas en este área, bueno, ya hay una correlación y es comprobable y reproducible. Cuando hablamos del ámbito reproducible, que es lo que hablábamos, por ejemplo, de la necropsia, quiere decir que un perito con una formación equiparable, porque aquí no hablamos de una formación igual, nunca va a haber un perito igual formado, ni van a ser idénticos, sino que un perito con una formación equiparable, con los mismos elementos de estudio y con la misma metodología, llegará a conclusiones contrastables o a conclusiones similares, mas no idénticas. ¿Cómo puedo entender esto yo más claro? Si yo los pongo ahorita con independencia de dónde estén, los pongo a sumar 2 más 2, lo idóneo sería que todos nos dieras 4, porque el método es lo mismo. Si yo a ustedes les pongo, vamos a cambiar de área, a una cucharada de bicarbonato le pongo limón, sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, lo mismo yo debería de esperar que un método con los mismos elementos y con una persona con una formación equiparable obtenga resultados equiparables o contrastables entre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando hablo precisamente del razonamiento y las conclusiones, hablo entonces de cómo yo obtuve esas conclusiones, mediante qué metodología y qué razonamiento utilicé. En este caso, es algo bien importante que para los abogados me ha costado trabajo que lo entiendan y espero hoy nos quede más claro. La técnica o los resultados obtenidos del perito no corresponden a la realidad fáctica. Y es algo bien importante. ¿Por qué? Porque como abogados decimos, bueno, es que balística. O es que me diga el perito qué objeto utilizó la persona para lastimar a la otra. Entonces, que me diga el perito si la persona es culpable. O sea, preguntas más, preguntas menos. Pero ¿qué es lo que pasa? El dictamen no corresponde a la realidad fáctica, porque la realidad fáctica es la suma de muchos elementos. Yo no puedo con un solo dictamen poder allegarme a la verdad temporal o la verdad absoluta o a la realidad fáctica. Me da partes de esta realidad fáctica que yo como juzgador voy a ir implementando. ¿Cómo lo voy entonces a razonar? Dice, bueno, si no me da entonces una realidad fáctica, ¿qué me abona? Bueno, que las conclusiones del dictamen puedan ser utilizados precisamente para la emisión de una sentencia. Ahora, una de las preguntas es, ¿cuántas pruebas yo necesito como juzgador para poder emitir una sentencia objetiva y comprobable? Va a depender de cada caso, va a depender de la metodología y va a depender del razonamiento que yo utilice. Objetividad, metodología aplicada y razonamiento. Esos son los 3 elementos que yo debo de considerar para saber si el proceso precisamente de emisión del dictamen me es útil. Y ahí pasamos al tercer punto, que es la confrontación de las conclusiones. Recuerdan que yo les decía precisamente que todo dictamen debe de tener un contraste comparable. ¿A qué voy con esto? Este dictamen que yo estoy emitiendo, que utilizó estas pruebas, efectivamente, como dice el maestro David, es una prueba neuropsicológica. ¿Qué otra prueba yo tengo que me pueda dar resultados que no sea la misma? Que exista. Entonces aquí quiero decir que estas conclusiones sean contrastables con métodos equiparables. Vuelvo a utilizar este ejemplo. Prueba Banfe con una FAF, Frontal Assessment Battery,
batería para funciones frontotemporales. Son dos pruebas que evalúan funciones parecidas. ¿Qué contraste hay en si utilizo una y otra? Nuevamente, en este caso, si balística, si criminalística, si medicina forense utiliza o emite un dictamen, ¿cuáles son los protocolos que utilizó? Y saber si existe o no otra forma de llegar a esta conclusión. Y si llegó a una conclusión con esta, ¿por qué no utilizó el otro? Ah, bueno, el otro cuenta con cierto grado de confiabilidad, cierto grado de error, y entonces me es más confiable. Recordemos, un peritaje no habla de veracidad, hablamos de confiabilidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sobre esos tres elementos? Respondiendo a su pregunta, María Elena, ¿solo lo puede hacer un neurólogo? ¿Cuál de todo de lo que hemos mencionado? ¿Las pruebas neuropsicológicas o cuál? Si nos pueda abonar la pregunta. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Sí, maestro, Ah, todo bien, Bueno, todo muy bien, gracias. ok, perfecto. Entonces, en la que no, responde la compañera, perdón, entonces entendiendo por confiabilidad la consistencia y el equilibrio los resultados que se obtienen de las pruebas. más que el equilibrio, Ana, es que haya un sentido lógico entre qué utilicé, qué mide y qué obtuve. Que haya esta secuencia lógica. A lo que usted se refiere a equilibrio, justamente son estos elementos. Que lo que yo digo que utilicé, mida lo que digo que está midiendo y me dé resultados de lo que se supone que mide. Si nos vamos a una cuestión estadística, hablaríamos de validez de constructo, validez de confiabilidad y validez de contenido, que ya es meternos a otra área más especializada, pero es lo mismo. Si me estás diciendo que esta prueba mide depresión, bueno, ¿cómo la mide? Con una escala. Y esta escala me da un puntaje. Este puntaje debe ser contrastable con otra cosa. No sé si ya quedó más clara esta idea. Sí, muchas gracias. Ok, y esto es aplicable, digo, lo utilizo estos ejemplos porque son los que me son más conocidos, pero la realidad es que esto para cualquier perito que ustedes interroguen o utilicen al final del día, debe ser el mismo proceso racional deductivo para un perito en balística, en criminalística, en criminología, el mismo proceso. Obviamente en distintas áreas, pero es lo mismo. Adelante, compañera Cristina, ¿le escuchamos? Había levantado por ahí la mano, ¿nos va a compartir algo o a preguntar algo, perdón? Ok. A ver, maestro David y posteriormente Gabriela Malagón. Adelante. Gracias, maestro. Nada más quería complementar esta parte también, de que es una prueba en informática. Hay que, estos preceptos hay que tenerlos presentes, que es mismidad, trazabilidad, fiabilidad, veracidad y autenticidad de la prueba digital, ya que si bien es cierto, en esta área es muy importante lo siguiente, para que los compañeros lo tomen en cuenta, y esto puede ser un FODA, en el entendido que un FODA es una fortaleza y debilidad dependiendo de qué parte estemos, en el que todos conocemos en cuanto a la cadena de custodia, la cadena de custodia física, pero la cadena de custodia física no es suficiente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ok, se extrae, no sé, y esto estamos hablando, la regla es para todo, toda la extracción que llega a haber, y eso lo he comentado en algunas ponencias, que toda la cuando tengan un asunto de una extracción de texto, audio, video, fotos, voz, lo que sea, que devenga, que venga de un dispositivo electrónico, que se convierte en indicios y evidencia digital, no únicamente es suficiente, reitero, la cadena de custodia física. ¿Qué es la cadena de custodia física? Ok, ya se extrajo texto, audio, video, fotos, voz,
etcétera. Se extrae en un CD o en una USB, ahí está. Ya cumplí con la cadena de custodia física. Sí, pero reitero, no es suficiente. ¿Por qué? Porque bajo estos preceptos que comenté de forma inicial, se deben de cumplir también con la cadena de custodia digital. Y ahí viene el punto fino y lo más importante de ese tipo de dictámenes, que nadie lo hace, nadie. ¿Qué es esto? Esto va más allá de informática forense. Esto ya entra en una especialidad más arriba, que es informática forense. Y aquí, ¿qué pasa? En estos códigos, en esta cadena de custodia digital, se tiene que hacer a través de un código hash. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros como peritos extraemos la información, pero ¿cómo comprobamos a la autoridad que no la estamos modificando, que no la estamos ajustando? Y a través de estos códigos hash, ¿sí? Es como podemos realizar esa comprobación de que el día de mañana yo no edité ni manipulé ni cambié y cumplí con estos protocolos, reitero, de trazabilidad, mismidad, fiabilidad, autenticidad y veracidad. Es cuanto, maestro, para complementar todo lo que magistralmente ha dicho. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. En efecto, todos esos elementos que acaba de mencionar, pues son fundamentales precisamente para saber, vamos a quitar ahorita al juez, para saber que la persona que me está emitiendo este dictamen, pues me va a ser útil y no va a entorpecer precisamente la implementación de la prueba, que es esto, hablando de la motivación del dictamen, porque si yo subo a este perito sin conocer todos esos elementos, pues invariablemente, con independencia de como hemos escuchado desafortunadamente muchos abogados que dicen, es que voy a destrozar al perito. No, o sea, no se trata de destrozar al perito, se trata de saber extraer información del perito y saber qué es útil o no para lo que yo busco comprobar. Muchas gracias, maestro. Gabriela, la escuchamos. Gracias, maestro. Excelente, excelente clase. Muy preparado. Este, quería hacer 3 preguntas muy breves, muy concretas, ¿verdad? Respecto a la especialización, en cuanto a de todo lo que hablaron ahorita de las leyes reglamentarias, ¿qué opina usted respecto a un médico forense que tiene 10, 15, 20 años en fiscalía, que está acreditado con credencial como médico forense, pero únicamente tiene los estudios como médico general? Obviamente ha visto 20,000 necros, pero no tiene la especialidad de médico forense. 2, en cuanto a los psicólogos que realizan dictámenes, ¿verdad? Con el DSM-5 para hacer dictámenes de la veracidad de un testigo, ¿verdad? Sabiendo que el manual de diagnóstico es para trastornos mentales, lo que mencionaba en la fase 2 de metodología aplicada, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás midiendo? ¿Estás midiendo un trastorno? Si te estás basando en esta literatura que es su fuerte y hacen todos las cargas proyectivas y todo, pero el DSM-5 pues mide trastornos mentales, no mide una veracidad del testimonio de una persona. Si usted considera que no deberían los jueces validar, ¿verdad? En cuestión de valoración de la prueba, validar a aquellos peritos en psicología para dictaminar la veracidad de un testigo, que estén basados únicamente en este manual, porque son 2 cosas totalmente diferentes, el evaluar a un trastorno mental a la veracidad de un testigo, maestro. Serían 2 preguntas ahorita nada más y bueno, la tercera de una vez, perdón. Respecto a la que comentó ahorita el maestro David, sí es bien cierto que desgraciadamente ahorita
la tecnología ya nos empezó a rebasar en cuestión de periciales, la inteligencia artificial. Los peritos, la mayoría de peritos ahorita únicamente son licenciados, no es por la licenciatura, ni por una maestría, ni por un doctorado, pero son licenciados en criminalística y consideran, como bien lo dijo por ahí el maestro David, es fácil de engañar a un abogado, a un juez, de decir, yo soy perito, yo soy criminalista y yo te puedo hacer todo, te puedo hacer, desgraciadamente ahorita, en la mayoría de juicios penales, homicidios, secuestros, algo tiene que ver con la tecnología, ¿sí? El, la geolocalización, todo lo que tenga que ver con extracción de datos y todo, y se le están comprando muchos abogados de decir, bueno, pues me dice que me puede hacer esto, geolocalización, me puede hacer todo lo que tenga que ver. ¿Qué opina usted respecto a a ese perito que sí debe de tener ya una especialización en no ser eh, licenciado en informática, pero a lo mejor sí tener especialidad en extracción de datos, en poder trabajar todo lo de la firma hash, como dijo el maestro, porque todos los dictámenes nada más dicen, sí, me metí al teléfono, saqué la información y me consta que lo saqué del tal, del Samsung tal, pero eso no es un dictamen en informática forense. No sé qué opina, maestro. Muy bien, Gabriela. Le voy a contestar las 3 preguntas de forma breve. Punto número 1. La experiencia no es que sea mala, siempre y cuando tenga un sustento. ¿A qué voy? Dice un querido amigo nuestro, el doctor Tomás Mundo, que dice, puedo tener 30 años de experiencia, pero si llevo 30 años haciéndolo mal, los 30 años de experiencia no me son suficientes. Ahora bien, si bien en este caso se cuenta con un protocolo o con las herramientas suficientes o adecuadas para desarrollar precisamente este dictamen, puede ser idóneo. ¿A qué me refiero con idóneo? Utilizó los métodos, las técnicas, los procesos adecuados para ello. Pero ahora, dentro de esta idoneidad, hablamos de la profesionalización. Tal vez ahora, reitero, para hacer peritajes en medicina forense, en este caso, no está regulado de forma absoluta, salvo cosas muy específicas que se requiera la especialidad, pero sí se requiere la credencialización especializada, que cuente con cursos de formación, que cuente con un sustento técnico, que cuente con horas prácticas y teóricas, si hay estos estatutos al final del día, pero pues obviamente la experiencia no es suficiente. Partiendo del segundo punto, algo importante que quiero aclarar, Gabriela, el testimonio o la psicología del testimonio no evalúa veracidad. Eso hay que nos quede claro. Lo que evalúa es la confiabilidad o credibilidad del testimonio, jamás la veracidad. Con Invariablemente, como bien credibilidad. dice, sí, credibilidad, exactamente, no veracidad, credibilidad. El DSM-5 no es una herramienta que sea útil para eso. Se puede utilizar para el ámbito forense, sí, incluso esa o el CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero hay todo un proceso de la psicología del testimonio que utiliza un método específico para poder evaluar la credibilidad del testimonio. El DSM-5 es malo para ello, no, pero es insuficiente y requiere todo un protocolo para eso. Y el tercer punto que habla usted de lo de informática y todo lo que tiene que ver con las TICs, en este caso, sí, se requiere una formación especializada para la extracción, para el manejo y la interpretación de los datos. Se requieren estos 3 pasos. Incluso hay una colega nuestra, doctora, la maestra, perdón, Paola Maldonado, que es especialista justamente en todo este tema de extracción, de análisis. Igual, si el maestro Luna lo permite, la doctora nos puede venir a dar aquí una charla sobre ello, pero sí, se requiere una formación especializada. Y que era el ejemplo que les decía. ¿Un médico puede operar mama? No. Ah, pero es especialista en neurología. No, requiere una formación base y una especialización dirigida hacia lo que se pretende hacer. ¿De acuerdo, Gabriela? Muchísimas gracias, maestro. ¿No de qué? Muy bien. Y adelante, Salvador, lo escuchamos. Muchas gracias. Excelente aportación. Hablaba usted que para ser perito forense se requiere de credencialización.
No únicamente basta la experiencia. Lo cierto es que muchos peritos de la fiscalía tienen muchos años trabajando, tienen mucha experiencia y la pregunta concreta es, ¿la credencialización que da la fiscalía es suficiente para acceder a ese concepto de perito forense? Gracias. No, ¿de qué, maestro? Aquí voy a poner dos vertientes. Uno, ¿es legal? Sí, porque la ley orgánica lo permite y los juzgados lo permiten. Científicamente no lo sé y le voy a explicar. Punto número uno, ¿en qué consiste esa credencialización? Dos, ¿qué temario se abordó? Tres, ¿cuánto tiempo se le dio? Cuatro, ¿cuál fue la formación específica para estos peritos? Cinco, ¿cómo se ha aplicado? ¿Bajo qué protocolo se utiliza? Entonces, ¿es admisible? Sí. ¿Científicamente es suficiente para sustentar la idoneidad del perito? No lo sé. Habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no. Cada caso es particular. Porque, por ejemplo, puede haber dos peritos en la misma fiscalía y pueden tener la misma edad y los mismos años trabajando, pero uno tal vez solamente se quedó con los cursos que da la fiscalía y otro ha tomado diplomados, certificaciones, validaciones, cursos, y entonces son dos peritos, la misma edad, el mismo tiempo, pero la credencialización es distinta. Tendríamos que ver cada Muy caso en claro, muchas particular. gracias. No, ¿de qué? Clarísimo, muchas Adelante. gracias. No, ¿de qué? Al contrario, maestro, un gusto. Y maestro David. Sí, maestro, si me permite complementar rápidamente esto, que esto yo creo que también les va a servir muchísimo, y a mí me pasó en 2 ocasiones. Para mí no, maestro. Para mí la credencialización no es suficiente. Le voy a explicar por qué y le voy a fundamentar por qué. Si bien es cierto, hay que recordar, y un gran saludo, digo, para complementar también la pregunta de mi querido amigo Salvador, un saludo por allá hasta Acapulco. Espero se encuentre bien. Acá te espero, David, ya sabes. Sí, querido amigo, un abrazo, gracias. Si bien es cierto, maestro, y eso me pasó en 2 ocasiones cuando yo fui abogado, lo sustenté y me dio la razón, obviamente, la juez y un juez. Si bien es cierto, existen, y reitero, y este es un punto fino que les va a servir muchísimo a los colegas abogados para en su momento aplicarlo. Si bien es cierto, existen desde hace muchísimos años la mala praxis que las fiscalías empiezan a credencializar a muchos peritos. Hay que entender y comentar un poquito de antecedentes que los peritos, ¿cómo fueron desde un principio? Eran policías judiciales. ¿Y saben cómo se formaron? Fue muy fácil. A ver, ¿quién tiene más experiencia? Tú, Panchito, Juanito y Pedro. Tú has intervenido en más asuntos. Entonces te vas tú como perito. Y así sucesivamente fue evolucionando. Fueron empíricos, ¿sí? Desde PGR, PJ, yo tuve la oportunidad de estar de hace muchos años ahí. ¿Y qué pasa? Así se fueron formando, pero todos fueron empíricos. Y las fiscalías, en aquel entonces procuradurías, empezaban a credencializar. Pero ojo, aquí viene el punto fino. Las fiscalías o procuradurías no están facultadas para poder autentificar y evaluar a una persona, ya que las fiscalías son encargadas de la administración y procuración de justicia. Pero y fue lo que yo argumenté, pero no existe un aval por parte de la SEP, que es la única para poder identificar o evaluar a una persona a un nivel licenciatura, a un nivel diplomado. No existe, que yo sepa, que las fiscalías o las procuradurías hayan tenido o tengan una acreditación, una autorización avalada por la SEP para que realmente tengan esa validez oficial, ya que la única secretaría para poder evaluar a una persona, si tiene esa profesionalización o no, es la SEP, no las procuradurías ni las fiscalías, porque ellas son encargadas únicamente de administrar y procurar la justicia. Así fue como yo lo hice saber en su momento,
Y sí, efectivamente, como lo comentó en su resolución el juez, efectivamente, las fiscalías y las procuradurías no tienen un aval por parte de la SEP, que efectivamente cumplen con los requisitos, ya sea para un diplomado, ya sea para un curso o ya sea para, obviamente, alguna licenciatura el día de mañana. Por eso es una gran diferencia de la credencialización a la profesionalización, al aval, que únicamente quien tiene el aval mayor en nuestro país es la SEP. Es cuanto, maestro. Esta parte es muy, muy importante. Gracias. Efectivamente, maestro. Lo que bien menciona aquí es justamente eso. Las fiscalías no tienen la facultad de aval académico. Ese es un punto importante. Punto número 2. Cada ley orgánica en sus respectivos estatutos, pues considera precisamente que es admisible o que no. Pero si algo nos debe de quedar claro puntualmente, que con independencia de qué es lo que marcan los estatutos, porque aquí nos compartió amablemente el doctor Iram López sobre el artículo 369, que habla sobre el título en la materia, pero no va más allá de ello. Yo puedo tener título en psicología. ¿Qué me avala como forense? Pues tomé un curso de 4 horas. ¿Ya me avala como perito forense? ¿Eso me da la facultad de hacerlo? ¿El juez cómo va a valorar mi dictamen? Entonces, vamos viendo que hay una suma de varios elementos que debo de considerar más allá del propio dictamen. Y que reitero, lo que se busca generar entonces es una protocolarización no solo del cómo se hace dictamen, sino del quién hace el dictamen y vámonos más atrás, de cómo se forma esta persona que hace el dictamen, invariablemente. Muchas gracias, maestro. ¿De acuerdo? Y lo que nos comenta Luis Pinzón, antes ya casi de irnos. ¿Por qué los jueces ven la credibilidad de los peritos en la cantidad de dictámenes que haya hecho el mismo? Bueno, no es que los jueces lo vean, aclaro. Recordemos que dentro de esos 3 elementos, miren, voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir esto, que es lo que vamos a ver para el próximo martes, que son los elementos que hay que analizar. Voy a dejar de compartir esto. Y hay algo a considerar sobre, denme un segundo nada más, sobre la sana valoración que se habla. ¿Y por qué digo? No es que sea lo único que se deba de contemplar, sino que son elementos que se consideran útiles al momento. Voy a presentarlo, que eso fue lo que vimos la sesión pasada. Me avisan en cuanto lo podamos ver. Sí, profe. Ahí ¿Ya? se ve. Si ustedes se fijan, sobre la valoración de sana crítica, habla de 4 elementos. Conjunto de probanzas, máximas de la experiencia, que es donde entra su pregunta, correcto entendimiento humano, que es lo que se hablaba, que el dictamen que estoy presentando o la forma en que yo lo expongo, lo puedo entender para poder utilizarlo. Y les pongo un ejemplo en esa sesión. Si yo les dijera ahorita a ustedes, es que la persona presentó una afectación en la vía córtico-medular ventral amigdalino con correlación hipocampal hacia la región ventromedial, ¿qué tiene la persona? Se los traduzco. La persona está triste porque recordó el hecho. ¿Me explico? Entonces, no quiere decir que no utilice una jerga científica cuando lo amerita, siempre y cuando explique en qué consiste ello. Y punto número 4, que es lo que estábamos dialogando y lo que estamos debatiendo ahorita, conocimientos científicos especializados. Que la persona que está emitiendo el dictamen o la persona que está llevando a cabo precisamente esta valoración cuente con la formación, conocimientos y la experiencia, que es importante, que era lo que menciona. ¿Por qué se pregunta cuántos dictámenes ha hecho? Porque dentro de las máximas de la experiencia no es lo mismo tener conocimiento que tener experiencia, como tampoco es lo mismo tener experiencia a que se lleve un proceso adecuado para la técnica que estoy presentando. ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Denme un segundo, por favor, permítanme. De acuerdo, entonces, siendo que son las 7:59, dejaremos la última parte de este proceso justamente para la siguiente sesión. Y la siguiente sesión abondaremos ahora sobre valoración racional de la prueba, razonamiento probatorio y criterios de evaluación de la prueba pericial. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a todos. Maestro Luna, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Doctor Iram y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y nos vemos el día martes. Al Muchas contrario, gracias. querido doctor, Gracias, tenemos 10 doctor. minutos de cajón, de respaldo. Yo no, pues, más que agradecerle, querido amigo, por la excelente clase, pues el honor de tener aquí a mi amigo y maestro Irán López, agradecer a Alvarito Anaya, a Luis Felipe, a mi amigo Salvador, a David Retes, que estuvieron todo el tiempo presentes. Agradecido. Nos vemos el próximo martes, si usted tiene a bien, para seguir con esta charla. Claro que sí, maestro, un gusto y nos vemos por acá en una semana. Un abrazo a todos. Muy buena noche. Gracias, doctor. abrazos, Que pase buenas cuídense. noches. Saludos desde Chiapas. Cuídese. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Gracias, Gracias. profesor Luna. Un abrazo.